desarrollo rural integrado y nos encontramos en un nuevo modelo o paradigma que se refleja en la ley que sacó Colombia y que ustedes tratan de interiorizar y gestar a nivel local, donde el conocimiento es una parte fundamental del desarrollo sectorial. Entonces voy a compartir pantalla para empezar la sesión. Como señaló Mónica, en el transcurso de estas 10 horas, pues vamos a tratar de abarcar un tema muy complejo, que es la capacidad humana integral, con una visión fundamentalmente sistémica y trascendental para ustedes como futuros profesionales encargados de una misión, como digo, es fundamental para el país, como es la extensión agropecuaria. Un primer tema, como señalaba Mónica, va a ser la identificación de la actividad productiva principal, donde nos enfocamos, como vamos a ver, al tema convencional de la productividad. En una segunda sección abordamos el tema de productividad con una visión más sistémica, más integral, que podríamos denominar actividad productiva secundaria. Y después miramos todo el soporte que requiere en materia de recurso humano y de otro tipo de recursos para así, digamos, dar una visión integral del proceso. Como decía Mónica, hay que aclarar también que se traslapa un tema con una parte fundamental, que es el análisis de contexto a través de la georreferenciación. Por eso Héctor pues va a tocar, digamos, hora y media hoy el tema de la georreferenciación vista desde la óptica de la productividad convencional. Y mañana pues haremos una mirada mucho más fundamental, de acuerdo al modelo que voy a señalar, hacia los recursos naturales y hacia las ventajas comparativas que tiene el país en esa área, donde abordaremos esa georreferenciación en un ordenamiento territorial que actualmente pues el país rompe todos los esquemas geopolíticos e introduce el territorio de una manera mucho más transversal, con lo que se denomina el ordenamiento territorial multipropósito o multifuncional. Bueno, el contenido que voy a abordar de la temática asociada a la actividad principal, fundamentalmente empezaremos con algunos elementos conceptuales, que es fundamental elaborar esas definiciones y tener una claridad con respecto a lo que llamamos el conocimiento conceptual. Después pasamos a un tema de cómo leemos el conocimiento sistémico y finalizamos con un conocimiento más de carácter operacional, al evaluar la capacidad para establecer lo que llamamos un sistema y cómo representamos ese sistema mediante un árbol de análisis, que es una metodología fundamentalmente de planeación para poder mirar el árbol, pero también auscultar el bosque. Pues una actividad productiva a nivel general, desde una visión regional o una visión mucho más global, pues abarca los factores o los de producción con la tierra, la mano de obra o el trabajo y el capital, y ajustado, digamos, a la dotación de recursos naturales. En el modelo anterior, pues se enfatizaba más en los factores de producción y en su tiempo, pues cuando era joven, se enfrentaba uno a la dialéctica de un factor muy restrictivo para que el ser humano hiciera innovación, que era la tierra. Yo creo pues que continuamos con esa lógica, digamos, de entender un territorio complejo, privilegiando otros elementos menos
la capacidad que nos da la dotación de recursos naturales. Pues esa especialización de la producción que es fundamental en el desarrollo de la agricultura, pues ha cambiado a privilegiar hoy en día la calidad de los productos y esa calidad de los productos pues dependen de la capacidad de diferenciación del producto en un contexto específico y donde las tecnologías disponibles y la capacidad de innovación que he señalado que son intrínsecas al ser humano son fundamentales para lograr unos objetivos. Hoy en día la especialización de la producción y la calidad de los productos se enfocan en lo que se denomina globalmente las enfermedades de la etiqueta y cómo esa etiqueta se proyecta en los diferentes mercados. Entonces, el modelo globalización nos señaló a un país complejo como Colombia de que debemos pensar globalmente para insertar esos productos de acuerdo a nuestras calidades intrínsecas y extrínsecas y operar, digamos, localmente a través de la capacidad de innovación que se puede generar en esa localidad, en ese ordenamiento, en el contexto local y donde las tecnologías eventualmente pues entrarían a formar parte importante del proceso. Fundamentalmente, todas esas capacidades que he señalado, tanto empíricas como explícitas, se derivan pues del sistema educativo. Como vamos a ver más adelante, si el sistema educativo se coloca en estas sociedades como el sistema Meta, es un sistema trascendental, donde el saber o el saber como tecnológico, que fundamentalmente está ligado al conocimiento operacional, que es la parte final que he señalado de la sección, pues es fundamental ese know-how para que se apoye, pues, o sea desarrollado a partir de una infraestructura especializada en investigación que los que nacimos después de la extensión pasamos a investigación, los que trabajamos con el ICA, siempre había una disyuntiva entre la extensión y la investigación. Hoy en día, inclusive a nivel académico, la nacional, por ejemplo, ya integra la investigación con la extensión y donde fundamentalmente, pues, no solamente se habla de una investigación básica o fundamental, sino una investigación estratégica orientada a la solución de problemas. Y eso se da a través de la capacidad de los recursos humanos que indudablemente pues, deben construirse desde una visión, un contexto de lo local, a través de modelos de producción que nos permitan, digamos, tener una ventaja o aprovechar mejor esa ventaja comparativa que nos brinda el recurso natural. ¿Y cómo se soporta eso? Pues se soporta a través de una infraestructura de servicios en los cuales pues ustedes están a través del diplomado, fundamentalmente lo que se pretende es que ese servicio sea integral y busque, digamos, que haya un proceso de cambio y de punto de inflexión sobre el sector y las oportunidades que brinda el sector, no solamente para la calidad y longevidad de los colombianos, sino también la capacidad, digamos, en el momento exportadora que podía tener el país. Bueno, fundamentalmente, pues el modelo que vamos a desarrollar es un modelo que actualmente pues, es discutido desde hace unos 5 o 6 años en Europa. Lógicamente que no bajo la óptica que recrea Colombia, pero los elementos referenciales sí son los mismos, lo he copiado tal cual de las siglas en inglés y el modelo pues está asociado al concepto de sostenibilidad, concepto que es a veces extremadamente ambiguo y que entra dentro de la filosofía pues del conocimiento, dentro de la teoría de la transición. Esa teoría pues explica que todo comienzo tiene un fin
pero realmente después de muchos años de estar con el concepto de sostenibilidad no hemos llegado, digamos, a ese fin. Y por eso pues se señalan los elementos fundamentales de ese proceso, que son primero la rentabilidad, vista digamos como la sostenibilidad que en otras partes vamos a ver económica. El planeta visto como un ser viviente, un ser con recursos naturales, con todos los ambientes donde si no cuidamos el ambiente, pues estaremos en un punto de no retorno muy pronto. A veces se analiza el ambiente como un medio, pero realmente nosotros tenemos que sentirnos parte del planeta, sentir desde lo local el planeta. Y el tercer elemento sería la gente, o sea, realmente no podemos construir esa, la pirámide que vamos a mostrar más adelante, pues la gente es la parte más importante, los equilibrios que podemos establecer a nivel local, toda la construcción de tejido social, la innovación social que recrea, digamos, ya un proceso de emprendimiento con valores compartidos, donde realmente pues construimos, como digo, una calidad de vida, una longevidad eh, desde el local. Entonces nos permite, ese modelo pues nos permite identificar esos elementos que estoy señalando esenciales en una actividad productiva. La actividad productiva que llamamos principal, pues eventualmente está asociada con una sostenibilidad económica, aunque existe y parte del ejercicio que vamos a desarrollar es si esa actividad productiva se fundamenta en la sostenibilidad económica o en algunas situaciones tiene que, esa oportunidad es más clara desde la construcción social o la construcción ambiental. Y está relacionada pues con la generación o el diseño, desarrollo y generación de un producto y sus características, como he señalado, intrínsecas y extrínsecas. La necesidad, digamos, de salir de las unidades de producción y vincularlos al consumo, a las expectativas que recrea el consumidor, reconociendo que todos tenemos un papel dual en el proceso, o sea, tanto somos o fomentamos la producción como también consumimos con nuestra propia configuración del modelo mental que cada uno de nosotros tenemos, pero que tenemos que converger en esa visión con una construcción colectiva que permita pues encontrarnos en alguna parte, digamos, aunque el río es uno solo, aunque tengamos dos orillas diferentes. Y como señalo, el proceso de innovación, pues en el pasado la innovación siempre se habló como una expresión de los modelos fordistas, los modelos a escala, los modelos que impusieron pues los americanos pues después de la revolución industrial. Y fundamentalmente pues en el caso de la agricultura se hablaba de las grandes multinacionales que generaban, digamos, productos que apoyaban fertilizantes, plaguicidas, etcétera, que en el caso de la alimentación animal, aditivos que apoyaban, digamos, la producción y hacer más eficiente, digamos, más eficaz y más efectivo el proceso. Sin embargo, el concepto ha cambiado sustancialmente porque la innovación, como se señala por unos Vernon Rutan, hablaba de cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en el ICA con él, hablaba de la innovación inducida. Es decir, el ser humano tiene la capacidad para poder desarrollar la innovación y no necesariamente tenemos que imaginarnos un proceso, digamos, industrial o asimilarlo a esa tipología de escala o esa tipología fordista de producción, sino podemos innovar desde lo local. Y ahí surge todo el tema de las ventajas comparativas que ya he señalado que tiene Colombia y que indudablemente acompañan el desarrollo de productos con diferentes, digamos, connotaciones o segmentaciones a un nivel de la unidad de producción o a nivel de una construcción ya más agregada de un nicho de producción. Entonces aquí observamos el modelo bajo una visión, digamos,
un poco con un carácter de definición económica, o sea, que implica también dinero. Entonces, aquí se habla en la cúspide de la pirámide, se habla de un capital social y cultural, que es como la punta del iceberg, y soportado este modelo piramidal en un capital ecológico y un capital, digamos, económico. Aquí he colocado de manera deliberada el capital ecológico a la izquierda y no a la derecha. Entonces, hay para reflexionar si realmente el capital ecológico tiene que estar a la derecha y el capital económico a la izquierda. Sin embargo, pues el modelo de producción que tiene el país privilegia, porque uno construye de la derecha hacia la izquierda, o sea, los elementos, cuando uno trabaja modelos complejos, pues construye de lo mínimo va hasta lo global, entonces tiene que construir de la derecha hacia la izquierda y no al contrario. Entonces, en este sentido, pues el capital económico, pues finca la sostenibilidad, pues en lo que ya se llama el aparato económico, bueno, que todavía continuamos con todavía ese discurso del capital económico y reactivamos ahorita tras la pandemia también la economía a través de esa visión económica. Sin embargo, pues el planteamiento que hago es que en muchas zonas del país, pues el capital ecológico es fundamental para aprovechar, digamos, inclusive a nivel estratégico, eh, las plantas, las características de producción que tienen los animales. Por ejemplo, en el trópico de altura es muy común que la carne esté enriquecida con omega 3, o sea, toda la altura recrea en el mundo, en los países de montaña, que esa relación de ácidos grasos funcionales pues es casi óptima en esas condiciones y lo recrea de una forma natural. Entonces habría que redescubrirnos en ese proceso. En general, pues el planteamiento que se hace globalmente es a través de variables binarias, o sea, C es 1 o C es 0 o C es 0 y C es 1. Sin embargo, pues la realidad real pues nos recrea que tenemos que situarnos en unos puntos intermedios de esas relaciones y eventualmente tendríamos que también hacer procesos continuos de retroalimentación de acuerdo a los contextos, como digo, locales. Entonces, sobre la base de la pirámide estarían los servicios ecosistémicos que se pueden dar sobre el capital económico. Mañana pues vamos a abordar este tema que sería una actividad productiva aparentemente secundaria, pero fundamental. Porque por ahora, si hablamos del agua, por ejemplo, pues a nivel mundial ya se estructura toda una conformación de redes y de gastos y críticas y de construcciones sobre lo que llamamos las aguas virtuales, o sea, qué cantidad de agua yo gasto en un cultivo y cómo esa agua, digamos, la hago más transversal para mantener el ecosistema y mantener pues también toda la construcción social y cultural que puedo construir en torno al recurso. Entonces, por ejemplo, Egipto no produce, desde el punto de vista económico, no produce cereales porque pues, es un país desértico y prefieren importar el cereal que utilizar sus recursos mínimos de agua. Y el agua, pues, es parte esencial de la vida. Y cuando uno estudia la economía del agua, pues la economía del agua se fundamenta en el gasto del uso del agua, pero no en la provisión del recurso, por poner un ejemplo. Entonces ahí surge que hacia futuro, pues va a haber la necesidad de que, el- que los propietarios, por ejemplo, de las áreas de páramos o las áreas de bosques, pues se les pague
y eso ya está estipulado en muchos municipios de Colombia. Subyace que para abastecer los acueductos municipales pues tienen que proteger los bosques y ya entran, digamos, comprando el bosque, el municipio o pagando unos servicios ecosistemas como tal. Y el otro elemento es ya valorar, como señalo, el hacer más eficiente y eficaz el uso del recurso natural o buscar las oportunidades que brinda el recurso natural, como he señalado en el caso de los ácidos grasos esenciales. En el país también, por ejemplo, importamos todo el maíz. Sin embargo, pues hace más de 20, 25 años que cuando trabajamos con el ICA encontramos que la zona de Tibú, esa zona del Catatumbo, pues recrea un maíz muy alto en grasa, o sea, tiene casi 5 o 6% de grasa, que es similar a un maíz que produce en innovación, digamos, estratégica, la DuPont en Estados Unidos. Entonces, en esta relación básica, pues es importante señalar el énfasis que tenemos que recrear sobre los recursos naturales y qué oportunidad nos dan los recursos naturales para, a través de esos servicios pues, ecosistémicos, poder entrar, digamos, en una economía más que llaman ahorita naranja o economía circular, y donde eventualmente también tenemos que repensar cómo los impactos económicos nos afectan ese ordenamiento territorial que Héctor pues va a hablar en la sesión de esta tarde sobre lo convencional, y en la sesión de mañana pues esta tarde va a hablar sobre esta parte de la pirámide y mañana se va a referir a esta otra parte. Bueno, entonces desde el punto de vista del capital económico, pues se generan bienes y servicios, bienes pues asociados al modelo de producción y servicios que soportan ese modelo de producción. Aquí pues señalo algunos elementos. Lógicamente que los ejemplos que coloco pues tienen cierto sesgo. Bueno, aquí señalo el café y la seguridad alimentaria global, pero señalo cierto sesgo por, por el hecho pues, de trabajar en ciencia animal. El otro elemento es cómo ese capital social, donde la educación la colocamos, vamos a ver más adelante, en un nivel meta, cómo nos provee al capital económico de mano de obra especializada y cómo se apropia socialmente ese conocimiento. En este sentido, pues la gestión del conocimiento y la gestión tecnológica pues va a ser parte fundamental de las competencias que pretendemos consolidar en este módulo. En la gestión del conocimiento, pues estas sociedades pues recrean una integración del conocimiento desde el punto de vista empírico. O sea, es tan valioso el conocimiento no codificado que tiene un productor como el explícito, que realmente pues se da a través de la academia hasta llegar a los máximos títulos. Y queda un agregado que es de esa integración, que es todo como se configura una cultura de producción, que en un momento determinado subyace a esa discusión grandes interrogantes en Colombia, por el hecho de que hemos sido muy influenciados por estereotipos que vienen generalmente de otros países y indudablemente pues que han servido para el desarrollo económico, pero que de todas maneras también habría la necesidad de repensarlos, redefinirlos y también mirar, como señalo, las oportunidades que recrea el país. Colombia es un país relativamente pequeño comparado con países que abastecen las grandes commodities del mundo, como en el caso de Sudamérica son Brasil y Argentina. Argentina, su cultura, por ejemplo, la cambió sustancialmente porque vino la presión de producir maíz y soya para China,
y toda la ganadería, digamos, que estaba en los sitios estratégicos fue desplazada hacia el norte, a sitios marginales. Y siempre los argentinos, pues amigos míos, venían acá a Colombia, qué desarrollos nosotros teníamos en pasturas tropicales para que ellos llevaran todo ese conocimiento, porque realmente les habían cambiado las reglas del juego. Colombia, pues es como digo, no puede comparar, no puede pensar en exportar commodities, pero sí tener productos con valores agregados únicos, con un carácter multifuncional, que están muy ligados a la calidad de vida, como he señalado ya por tercera vez, y la longevidad del ser humano. Esos productos pues tienen unas cotizaciones muy altas en los mercados y no se requiere, digamos, esa visión escalar que recrean las commodities. Al mirar este vector, pues aquí volvemos a señalar servicios ecosistémicos como un elemento de construir social y culturalmente desde la ecología. Y esos servicios, pues, también podemos llamarlos una ecología económica. Cuando miramos el agua, miramos la dinámica energética. La dinámica energética vista desde el punto de vista, valga la redundancia, efectiva, y cómo podemos establecer en un momento determinado, volver a replantear esa visión del pasado a través de grandes corredores biológicos, que realmente pues habría que volver a retomarlos, como digo, bajo un criterio de mirar las regiones naturales, las microrregiones, las cuencas, las microcuencas, etcétera, etcétera. Eso he mirado desde lo ecológico a lo social. Y desde lo social y cultural hacia lo ecológico, pues estaría todo el impacto sociocultural que se da en esa intervención aparentemente antrópica, pero como he señalado, pues que miramos el ambiente o que tenemos que considerar el ambiente como ser parte integral y sinérgica del mismo. Y responder nuestra resiliencia cotidiana, responder esa fuerza ambiental. Bueno, eso con respecto al conocimiento, digamos, muy rápido, el conocimiento conceptual. El conocimiento sistémico, pues, nos recrea el análisis de ese triángulo en un ciclo de crecimiento. Realmente, pues, lo que se trata es de explorar este ciclo, que habría una fase inicial que los tratadistas llaman los pioneros tempranos, la gente que empieza con un discurso, digamos, ambiental, un discurso más integrado desde el punto de vista, pues, ecológico. Y eventualmente, pues, a veces son bastante controvertidos y ese es el problema que actualmente tenemos, donde no ha sido resuelto, como señalé, la transición. Entonces, todo, digamos, a nivel académico, vimos muy preocupados de que existen diferentes tendencias con respecto a definir la sostenibilidad, pero al final no llegamos a ningún fin. Y los tratadistas de la teoría de transición y los que miramos también lo biológicos, pues sabemos que sí tenemos la transición completa, porque desde que nacemos sabemos que vamos a morir. Entonces habría que mirar todos esos procesos que están, yo diría, en una fase de transición, pero el objetivo es localizarlos en este punto de inflexión para que empiece, digamos, el proceso de madurez de esa visión sistémica y proyectar, digamos, al país con un ciclo, digamos, asintótico que nos asegure, como he señalado, digamos, un país integral con una calidad de vida y una longevidad de ese capital ecológico. Entonces, en ese punto de inflexión, pues existe una transición del ecológico al económico, donde aquí se mira todo el profit, o sea, la infraestructura económica y la rentabilidad del tema.
Sin embargo, pues tenemos unas oportunidades, como he señalado, muy grandes a través del uso del recurso de agua, a través de la biodiversidad, y surge un tema que vamos a tratar como una productividad secundaria, que es el turismo. En Europa, cuando hay un declive por oferta y demanda de las commodities, el turismo eventualmente es la salvación. El agroturismo o otros tipos de turismo asociados pues a la naturaleza, ya que recrea, digamos, inclusive escenarios de mayor productividad que la misma infraestructura económica, asociados pues a la producción de, de productos agrícolas y pecuarios o productos basados en cultivos o basados en animales. Entonces el turismo siempre se da como esa compensación inmensa, y cuando uno visita, digamos, esos países, los Alpes o los Pirineos, la gente no vive en la infraestructura, digamos, económica, pues uno observa lecherías, fabricación de quesos, pero la mayor fuente de ingreso que tienen esos productores, digamos, casi cotidianas, es el turismo. Bueno, y aquí miramos ya los vectores que convergen a construir un país más integral, un país, digamos, también asociado a una dinámica de longevidad, fundamentalmente relacionada con el tipo de nutrición que normalmente nos ofrece la biodiversidad y que indudablemente nos da una expectativa de vida más amplia. O sea, hoy en día la nutrición ya no solamente se habla de una nutrición muy ligada a nutrientes, sino a la capacidad que tienen los nutrientes para expresar una funcionalidad ligada fundamentalmente a la longevidad. Y en eso, pues Colombia recrea una diversidad muy grande en el proceso. Actualmente, pues en diversos proyectos, el Departamento de Producción Animal y a nivel de estudios de doctorado recrea, digamos, el uso, por ejemplo, de ciertos polifenoles para mejorar problemas de hipertensión arterial pulmonar, el hecho de los ácidos grasos para recrear alimentos funcionales asociados pues con toda la cadena que desarrollan los ácidos grasos tipo omega 3 y su relación con los omega 6, etcétera. Pero eso no lo brinda la naturaleza, o sea, es intrínseco a nuestros ecosistemas. Y así podríamos hablar de, si recorremos Colombia, yo creo que ustedes, pues, cada uno puede ejemplarizar esos casos de cómo la biodiversidad nos contribuye a una población más sana y más longeva en el espacio-tiempo. Entonces ese modelo de 3P pues, nos permite mirar la extensión agropecuaria en diferentes jerarquías. Una jerarquía que implica, digamos, todo un desarrollo de un conocimiento sistémico, donde construir de lo general a lo local, pues nos da un proceso fundamentalmente deductivo, es decir, nos permite diagnosticar el problema y de lo general a lo local nos permite diagnosticar el problema, pero la solución la construimos de lo local, lo construimos hacia lo global. Con una categoría meta que es complementaria a estos otros niveles, ya se referencia, como digo, a la educación, a la formación de recurso humano, como estamos en este ejercicio de diplomado, de mirar sus habilidades y conocimientos, y se suscribe, pues en este caso, a una educación informal y a la que ustedes ya tienen como profesionales con diferentes, entiendo, niveles de formación. Eh, ya pasando al nivel macro, pues incluye elementos, digamos, esta es la categoría que podríamos llamar trascendental, o sea, sin educación y sin un referencial de una capacidad de recurso humano que es, pues, como digo, intrínseca a un país complejo, y de esas habilidades y conocimientos, pues, muy difícil de construir tanto el escenario deductivo como el escenario inductivo. O sea, construir el diagnóstico y la solución, si no tenemos esa capacidad, pues
eventualmente no vamos, digamos, a construir de manera integral el proceso y continuaríamos con una discusión de transiciones con diferentes posiciones eh, con respecto a una temática o a un diagnóstico determinado. Posiciones de solución con respecto a ese diagnóstico. Entonces, el nivel macro pues incluye ya la parte social, digamos, toda la macroeconomía de la producción, digamos, una mirada ya más al país y cómo interpretamos la productividad. En ese proceso, pues Héctor va a hablar un poco del tema, de esa transición que estamos viviendo en ese plan de ordenamiento territorial, donde hay muchas discusiones y realmente las transiciones las hacemos bajo la lógica, digamos, fundamentalmente económica, o la hacemos bajo una lógica que integra o que se fundamenta en mirar qué pasa más allá de la finca con los mercados y bajo una estructura multifuncional. Es decir, cuando uno habla de multifuncionalidad siempre regresa a la unidad de producción o al nicho de producción para auscultar las oportunidades que recrea el proceso. El otro tema, pues, incluyen las cadenas de producción. Hoy en día, pues, las cadenas a veces no son tan encadenadas, sino que subyacen de una unidad de producción. Yo puedo proyectarme a mercados globales y donde esas oportunidades y ventajas comparativas, pues, se hacen evidentes en ese bypass, diríamos, del proceso de pasar de un nicho de producción a insertarse en un mercado global. Y en eso yo creo que pues los que vemos o examinamos la evolución del café, pues pasamos de una zona cafetera que todavía mantiene la capacidad exportadora a unos mercados ya tipo gourmet, mercados con una denominación de origen, que hace que pequeños productores del Huila o de Nariño, de la Sierra Nevada, etcétera, con toda una fuerza cultural, pues se inserta en los mercados. Entonces, la internacionalización de los productos tenemos que mirarlas bajo esas dos ópticas, digamos, de lo estándar versus lo no estándar, que está íntimamente ligado, como señalo, a dinámicas de macromoléculas, etcétera, etcétera. O sea, los cafés gourmets, pues se caracterizan por unas características organolépticas únicas y también va acompañado, digamos, de una capacidad antioxidante que hace que se agenden de una manera estratégica en los mercados. Esas exigencias, pues, obedece, como digo, a una segmentación de mercados y se construye bajo características intrínsecas que son las que he señalado, o sea, sus calidades, digamos, organolépticas, composicionales, nutricionales, microbiológicas y tecnológicas, o sea, para buscar valores agregados. En el caso, por ejemplo, de la leche y la cantidad de sólidos totales, cómo influye sobre las características o los rendimientos de los quesos y las características de los quesos. Y las extrínsecas, que sí habla de esa otra cara de la moneda de actividades productivas secundarias que están asociadas más con la fuerza social y cultural y la ambiental, la denominación de origen, la protección de la naturaleza, el introducir toda esa cultura dentro de la decisión que toma el productor interno o el productor externo. Y como elemento referencial, pues subyace la integración del recurso natural. Esa integración del recurso natural para algunos, pues la complejidad de Colombia. Colombia cambia el paisaje cada 20 kilómetros. Es un país de montañas, es un país que las montañas recrean, como nos enseñaron en bachillerato, valles interandinos muy ricos. Es un país que tiene dos costas con unas dinámicas a veces contrastantes en cuanto a su riqueza natural. Eh, y también pues recrea una región oriental también muy rica en naturaleza porque pues ahí defluye casi toda la cordillera oriental, nos protege de los vientos de Brasil y todos los alisios también llegan con cierta moderación a Colombia y recrea un clima en los cuales pues
aparente el cambio climático no ha sido tan severo como ocurre en otras situaciones. Y en el caso tenemos desiertos como La Guajira que nos da una oportunidad para recrear todo un potencial debido a las horas luz en la producción también de energía eólica, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos elementos que integran el recurso natural con la parte social y económica, pues se enfocan hacia un desarrollo sostenible con las limitantes, pues que he señalado eh, de observar integralmente el tema. En el nivel meso, pues ya se incluye en la base ya muy específica de recursos naturales en torno a sus características agroecológicas, cómo el cambio climático pues nos ha afectado la estacionalidad de la producción, todos los desarrollos que el país realiza en infraestructura y esa infraestructura ligada a una logística de producción y a la configuración de nichos específicos de producción con innovaciones de contexto que necesariamente pues, pueden ser tecnológicas o no tecnológicas. Y como señalé, se integra esa capacidad innovadora del profesional, ustedes que van a prestar la extensión agropecuaria, con el productor bajo un imaginario que les permita hacer más eficiente, eficaz y efectivo ese nicho de producción. En el nivel micro, entonces aquí habría un proceso de gestión del conocimiento muy importante. En el nivel micro se incluyen pues las fincas, su productividad, entendiendo la productividad, como vamos a ver más adelante, que necesariamente para algunos está asociada a la eficiencia de producción, a lo biológico. Y si lo miramos desde lo biológico, pues existen técnicas. Bueno, la propuesta que vamos a hacer es que en esa productividad la medimos a través de prototipos de producción, o sea, unidades de producción, digamos, excelentes. Y la técnica que se utiliza es una técnica pues, que a veces no tiene traducción al español, que es benchmarking, o sea, cómo yo emulo al mejor y después de que emulo es saber sus ciclos de conocimiento y de productividad hasta llegar, digamos, a la excelencia del proceso y siempre habrá un proceso de mejora continua donde esos esquemas, digamos, de calidad que normalmente se incorporaron hace muchos años a los desarrollos industriales, hoy forma parte de la cotidianidad, digamos, de la agricultura. Y en eso pues están los esquemas organizacionales que permitan digamos, competir con escala, las agremiaciones, las cooperativas, etcétera. Y las innovaciones, aquí hablamos de innovaciones de contexto, en nichos específicos, aquí hablamos ya de innovaciones de proceso y de producto y la definición de un nivel tecnológico de producción que nos acerca a esa visión de un prototipo donde la gestión tecnológica pues es intrínseca también al proceso, y donde se tienen que tener en cuenta las prácticas culturales y evaluar la diversificación y control de calidad de los productos. Esta diversificación, como digo, es intrínseca a muchos nichos de producción. Eh, por ejemplo, las zonas del trópico de altura en cultivos andinos son muy ricos en almidones resistentes y muchos municipios, pues yo fui evaluador de un proyecto de doctorado en Pasca, Cundinamarca, donde todos los productores los tienen, una vez hecho las caracterizaciones de almidones resistentes, los tienen para producir almidones resistentes a mercados nacionales o a mercados internacionales. Entonces, ya la discusión no es sobre el cultivo andino per se, sino la macromolécula o la micromolécula que identifica esa característica funcional que indudablemente contribuye, por ejemplo, a través de esa visión de fibras dietarias a una menor, digamos, problemas metabólicos, menor obesidad, menores enfermedades cardíacas y una longevidad mucho más proyectada
a un ciclo de vida más amplio. El ser humano actualmente pues está en ese proceso, está muy ligado a lo que mostraba previamente la fase exponencial del crecimiento del ciclo de vida de los humanos y pues bueno, ya los que estamos ya viejos pues sí cumplimos nuestro ciclo, pero los jóvenes y pues aquí en el auditorio hay muchos jóvenes o personas en edad productiva que les espera pues un ciclo de vida más amplio. Bueno, en ese contexto, pues tenemos que pasar de lo tradicional tradicional a lo alternativo o a lo emergente, y para eso pues aquí señalo de este autor ahorita publicado en el 2019, este autor polaco, señala, digamos, cuáles son los retos de la centuria en la agricultura. Entonces, pues, primer reto es responder al crecimiento global de la población. Pero ese crecimiento tenemos que hacerlo con una oferta de recursos alimenticios de alta calidad e inocuos, con un enfoque de calidad total. Como digo, cuando hablamos de calidad total, hablamos de las características intrínsecas y extrínsecas del producto. Una preocupación fundamental es la pérdida de la tierra arable a través, digamos, de una respuesta muy tradicional a la agricultura, ya sea basada en cultivos o basada en animales. Y ustedes ven aquí un fenómeno dentro de la sistémica, siempre habrá la retroalimentación, o sea, la retroalimentación es parte fundamental de la sistémica, siempre se retroalimenta el proceso hacia adelante, pero en base a los resultados se regresa hacia atrás. Lógicamente que aquí estamos hablando de cómo la agricultura contribuye a una calidad total, pero si no contribuye, pues se hace un ciclo y se devuelve acá para continuar con ciclos continuos de mejoramiento asociados con este tema. Y lo mismo haríamos en el tema de la contaminación ambiental, donde ya argumentamos que el tema de los servicios ecosistémicos con procesos de retroalimentación. El cambio climático pues también nos enfrenta, a veces pues uno mira si en ciertos años nos acompañan ciclos climáticos correctos. No, lo que pasa pues lógicamente que el país es muy en el suelo, lo que es las características del suelo, esa diversidad, pues también recrea una fragilidad en los suelos, entonces eventualmente vienen todos los temas que sufrimos, los que especialmente vivimos en la región andina, con derrumbes, etcétera, etcétera. Y aquí, pues el cambio climático, pues también nos afecta la disponibilidad de agua fresca, donde fundamentalmente, pues digamos, hay un cambio estructural en el reto, en las aguas virtuales y en las miradas que tenemos al riego convencional, con las pérdidas de evapotranspiración con respecto al balance que se puede hacer con precipitación, donde pues ya ese modelo cambió fundamentalmente para explorar, digamos, sistemas mucho más cerrados, casi a nivel de corregimiento o localidad, que permita, digamos, un uso más eficiente del agua. Entonces, la integración de todos estos elementos nos señala por ahora un solo vector, que para el autor, pues, y para mí también recrea que hay que auscultarlo. O sea, aquí hay un lema de las escuelas de planificación que señalan que el futuro no existe, el futuro hay que crearlo. Y en un país con todas las complejidades que puede recrear Colombia en todos estos aspectos, en los cuales también se discute la integración de los cultivos con los animales. Yo creo que Héctor va a hablar también de esa polémica. Pues señalamos que el futuro realmente hay que crearlo y cambiar, hacer una inflexión en la visión que tenemos de país, donde ustedes, pues como en el mandato que le da la ley de extensión agropecuaria, pues tienen un papel trascendental
en esos propósitos. Bueno, ya haciendo voy a ampliar un poquito acá, haciendo un tema de ya el conocimiento sistémico ligado a una visión de la agricultura animal. La agricultura animal, pues, es una visión que integra, digamos, el cultivo a los animales, no los separa. O sea, no hay una competencia intrínseca ni tampoco con los humanos. Esta es una visión más agregada. Entonces aquí miramos ese modelo donde pues ya algunos de los aspectos ya los ajustamos con 3 dimensiones que se integran jerárquicamente. Aquí está la dimensión micro, aquí la meso y aquí la macro, donde y aquí digamos, pues aquí la macro con unas transiciones, como digo, hacia una meta, donde el entorno, pues esta integración de la tercera con la cuarta dimensión, se cuenta que el entorno ambiental forma parte crítico del tema, y donde el entorno ambiental pues confluye también lo que podríamos llamar el control social, como los pobladores o las personas de una que viven en un nicho de producción o en una microrregión tratan de proteger sus recursos naturales. Entonces, una mirada inductiva pues nos presentaría una primera dimensión desde una producción eficiente de alimentos y la rentabilidad. Una segunda ya a nivel meso sería mirar los recursos disponibles ya a nivel de nicho, con una relación suelo, planta, animal, en este caso la agricultura, animal, microorganismos, consumidor. Entonces está el agua, los suelos, los nutrientes, minerales, energía y el tiempo, cómo se elabora, el tiempo juega un papel fundamental en las características de calidad de los productos. La tercera dimensión, pues ya entraría a mirar integrado al ambiental, la relación social con la comunidad, con la mano de obra, con las normatividades y regulaciones que hay en torno al tema, con la demanda nutricional y funcional de alimentos y con las preferencias, como he señalado, intrínsecas y extrínsecas que definen los consumidores. Entonces, desde esta actividad productiva que podríamos llamar la principal, pero con las connotaciones de secundarias bajo la óptica que vamos a ver mañana, de que hoy en día en la productividad, pues los desechos se convierten en productos o en coproductos en un momento determinado. Eh, y eso se realiza, digamos, en el espacio-tiempo. Cuando yo era joven, yo tenía 10 años, se creó aquí en Bogotá La Sevillana, la productora de aceites para consumo humano. Y ellos en ese tiempo botaban la torta de soya, la sacaban como un desecho ahí para el que la quisiera llevar. Pues con el tiempo, pues la torta de soya se volvió un producto fundamental en la alimentación de los animales, en la alimentación también de los humanos. Y así podemos poner el ejemplo. En el caso de los biocombustibles, otros ejemplos, en el caso de los biocombustibles, pues está si la glicerina USP es más importante que el biodiesel, y en los mercados es más importante la glicerina USP. Lo que pasa es que producirla pues vale unas inversiones que son más costosas, de más escala que la misma planta de extracción de biodiesel. Entonces, en esas visiones siempre los desechos a veces se vuelven eh, eh, coproductos o pasa a ser una línea de productos. Los americanos, por ejemplo, incursionaron en la producción de bioetanol con maíz, inicialmente purificando el maíz, llevándolo al almidón, y después quedando los subproductos que eran, digamos, todos los subproductos de gérmenes y quedaba todos los desechos de fermentación. ¿Qué pasó? Desde un primer ciclo elaboraron eso y los desechos de fermentación pues no tienen un juego importante en los mercados.
Después, a través de la investigación ya más estratégica, pues lograron utilizar el maíz tal cual, introducirlo a los fermentadores y produjeron, digamos, todos los derivados de cerveza, de destilería que reemplazan el maíz y la soya. Se dice que gran parte de la producción de carne bovina y la producción, digamos, industrial de aves y cerdos va a ser, pues, o está siendo soportada con ese tipo de aparentemente subproductos que hoy en día se cotizan en los mercados como un producto. Entonces, desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, la innovación implica transformar los recursos disponibles o factores de producción hacia un modelo inicialmente de caja negra de entrada y salida, entrada a los insumos y salida a los productos. Pues existen, generalmente uno trabaja estos modelos y es los que maneja el productor a nivel de la finca, pero como he señalado, pues subyace también que con el tiempo uno explore unos modelos de caja gris donde ya encuentra el valor intrínseco que, por ejemplo, recreado del maíz de tibú o valores intrínsecos en polifenoles, etcétera. Entonces empieza uno a llamar una caja gris y después finaliza con una caja blanca donde esas moléculas, esas macromoléculas son capaces de insertarse ya sea con el producto natural o con el producto aislado en los diferentes mercados. Entonces, todo ese proceso que se realiza en contexto de actividad productiva, que podríamos llamar principal, está asociada a la gestión tecnológica. Implica, pues, desarrollar procesos asociados a la producción del producto, a la obtención de componentes que se incorporan al proceso de producción, que aquí estaríamos hablando de un nivel tecnológico, a la elaboración y desarrollo del producto, al uso óptimo de los insumos y los equipos. Cuando hablamos de optimizaciones, porque pues miramos la relación insumo-producto desde el punto de vista de la rentabilidad del proceso, mirando lo que los economistas señalan en la ley de rendimientos decrecientes. Y fundamental para el proceso, como ya señalé, una mano de obra calificada que permita pues que el proceso fluya de una manera adecuada. En empresas de fabricantes de automóviles como la Toyota, cuando un ingeniero va a ser contratado por la Toyota, pues le piden expresar todo su conocimiento empírico, toda su experiencia, la expertise. Y si ese expertise sobrepasa o da alternativas para problemas que tiene la compañía, pues lo contratan y lo ponen a manejar el proyecto que le postuló. Entonces, es importante eso, o sea, que la experiencia sea de una mano de obra calificada, en las cuales yo creo que ustedes como extensionistas, bajo esa connotación que estamos dando sistémica, pues juegan un papel fundamental en el mediano y largo plazo. Entonces, habíamos hablado de que ese modelo de caja negra, esto ya lo había señalado, pues está orientado por diferentes características relacionadas con la sostenibilidad, que ya hablamos de lo económico, lo ambiental y lo social, pero bajo un criterio, digamos, complejo que recrea el hecho de que se dan muchas definiciones sobre el tema y nunca se converge en un fin. Y yo creo que pues ustedes desde lo local pues tendrían que empezar, digamos, a construir ese fin. La academia, también la nacional, por ejemplo, pues está en su proyección al 2034 de volcarse hacia lo local, mirando, digamos, estas visiones integrales. Y por eso, pues, el plan de desarrollo de la Universidad 2034, yo formé parte de ese equipo gestor, tiene esa visión de construir desde lo local y por eso nos reunimos en el caso de la región central
con todos los alcaldes municipales, nos mostraron sus planes de desarrollo, etcétera, etcétera, y observamos cómo ese escenario meta, pues podíamos proyectarlo con esa visión. Ya aquí ya he hablado de esta parte de buscar las características, digamos, en el producto, buscar las características intrínsecas y extrínsecas que están asociadas con la etiqueta, o sea, uno refleja en la etiqueta eso. En general puede ser una etiqueta cualitativa o una etiqueta cuantitativa. Hay muchos ejemplos que también han sido, digamos, muy criticados en la literatura. Un ejemplo que los puedo colocar es en Chile, una compañía muy grande productora de huevos señaló que en sus propagandas por radio y televisión que producía huevos bajos en colesterol. Ustedes saben que el colesterol pues es un problema, pues problema y no problema, porque hay mucha discusión si el colesterol que viene de los animales es funcional o tiene todo el efecto deleterio que tiene el colesterol de otros ambientes. Entonces, ellos agendaron que los empaques verdes eran bajos en colesterol y los otros eran altos en colesterol. Y lo que hacían era colocar un huevo más pequeño. Entonces, ahí no había un principio de gestión. Es decir, siempre un huevo más pequeño pues tiene menos colesterol. O sea, un huevo de 65 gramos tiene 300 miligramos de colesterol. Y si le ponen un huevo de 50, pues va a tener menos. Esa compañía fue multada por ese tipo de publicidad, que pues porque no había una característica pues intrínseca real sobre el proceso. Bueno, como ya habíamos hablado, los servicios de soporte al modelo de producción, este es un tema muy crítico, porque los servicios de soporte pues tienen que hacerse en el contexto del modelo de producción. O sea, los servicios de soporte no pueden ser generalizados, sino que tienen que hacerse en contexto específico. Y ese contexto específico está asociado digamos, al tipo, digamos, de valores agregados que puede tener el proceso, ya sea a nivel, digamos, primario, que sería la finca, a nivel secundario, pues ya asociado con mercados, y el terciario ya con una venta digamos, de productos biológicos o moléculas a micromoléculas que reflejan, digamos, ya un proceso más industrial, digamos, más sofisticado. En el caso de la extensión agropecuaria, pues, bueno, aunque inicialmente señalo cubre el sector primario, esa creación de valor, pues, tiene, a partir de los recursos básicos, están directamente asociados con los recursos naturales, con la naturaleza, donde, como señalo, pues existe la posibilidad de que el producto principal se pase, digamos, a unos productos secundarios, como he señalado el turismo, o a productos, digamos, de carácter terciario, cuando se mira la oportunidad que puede tener una leche del trópico de altura que es rica en conjugados de ácido linoleico. Eso lo hemos demostrado en estudios hechos en la Nacional, como el conjugado de ácido linoleico, pues es una molécula anticancerígena, la mayor molécula anticancerígena que existe. Y también pues la riqueza que ya he señalado con respecto a los ácidos grasos. Entonces, si hay alguna inquietud de parte de los asistentes. Ok, bueno, Jairo hace una pregunta y dice, ¿la sostenibilidad es lo mismo que la sustentabilidad? Gracias, Jairo, por la pregunta, profe. Bueno, para algunos la definición es diferente. Para mí resulta lo mismo, ¿no? O sea, realmente la traducción del inglés, pues casi todos se inclinan digamos, en inglés denominarlo sostenibilidad. Eh, eh, yo diría que la diferencia está en la visión sistémica que se tiene del tema. O sea, aparentemente la
la sustentabilidad, pues resulta, generalmente se genera con un criterio más normativo, ¿sí? Con respecto a la sostenibilidad, que la sostenibilidad es un criterio abierto que se asocia con la construcción social que una comunidad puede hacer sobre su visión futura, ¿sí? Entonces, ahí sí yo plantearía una diferencia, porque siempre creemos de que no existe en la norma, pues no podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces está ahí, pues una razón, en la definición de sostenibilidad, pues yo diría que había una razón más ética de construcción colectiva bajo un criterio de construcción social. Pero en general, cuando uno ahonda en la temática, pues las fronteras, digamos, las fronteras epistemológicas, pues no van a ser tan diferentes. Y yo diría que pues, yo hablaría más de sostenibilidad que sustentabilidad. Perfecto, profe, muchas gracias. Jorge Alberto Rodríguez. Buenas tardes. ¿Me están Buenas escuchando? Adelante. tardes. Sí, señor, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Encantado Buenas, ¿cómo te va? con su disertación. Y pues yo también soy tolimense de la Universidad del Tolima. Me siento muy orgulloso de Ah, ver bueno, muy. personajes como usted. Yo también ya estoy viejito en esto. Ah, Y bueno, ok. pues yo tenía dos inquietudes. Básicamente, ahora que el compañero preguntó sobre el concepto de sostenibilidad y sustentabilidad, me vino a la cabeza el plan quinquenal que tienen los argentinos y en los que hablan de sustentabilidad y no hablan ya de sostenibilidad. Digamos Ya, que mi visión sobre eso, con la experiencia que me ha dado, pues, el trajinar en esta actividad de la agronomía, hay tal que vez, hacer, pues, sí. entiendo que básicamente, digamos, la diferencia a nivel de producción agrícola, digamos, estamos hablando en el campo agrícola, porque Sí, si hablamos en el campo industrial, ya es otro tema, y se manejan otros entre. parámetros y otras medidas de calidad. Yo Ujú. diría que ser uno hoy en día sustentable en el campo agrícola es la visión que he tenido, por ejemplo, cuando maneja uno cultivos forzados como melón, como invernaderos, es que en corto plazo uno planifica para que usted llegue a ser sustentable es, a mi modo de ver, cuando lo que usted produce Lo en vende. su actividad sostiene el cultivo y le genera la inversión. O sea, que usted ya no tiene que invertir dineros suyos ni de banco para realizar su actividad. Eso para mí es ser sustentable. Sostenible implica ayudas, implica créditos, implica otro tipo de cosas. Eso pues es mi visión sobre ese lado. Y también quería preguntarle lo siguiente, escuchando su disertación y acogiéndose uno pues a lo que ve sobre todo con los cultivos nuevos en Colombia y sobre todo en el trópico, en donde hay muchas plantas de origen, muchas plantas que están emergiendo de la Amazonía, aceites, frutos, esencias, los mismos Sí, ají. aceites esenciales, sí. Correcto. Entonces, digamos que yo diría que, digamos, ¿cuál sería el enfoque, digamos, a futuro, bajo su visión, de lo que deberíamos hacer en la agricultura colombiana? Seguir, digamos, por supuesto, haciendo innovación y mejorando calidades para tener valores agregados en los productos tradicionales de nuestra canasta exportadora, que son muy cortos, son 5 o 6, o tendríamos que en el futuro mirar un poco más hacia lo original, hacia lo de origen. Por ejemplo, en el caso del Huila, yo vivo en el Huila hace muchos años, aquí hay un fruto que es la chulupa, que es excelente, pero tiene muy baja productividad de campo, porque no tiene investigación, y aparte de eso, pues ha tenido mucho, porque ha sido muy impactada por plagas, por enfermedades básicamente fusarios y se han acabado Sí, muchos cultivos. Ese tipo de cultivos, que es una fruta de excelente calidad, muy bien aceptada a nivel internacional, pero la producción es mínima. ¿Por qué? Porque nosotros no nos centramos, de pronto no le ponemos interés en ese tipo de cultivos que pueden incluso tener valores agregados y tener mucho más futuro que el café o el banano, digamos, hablando a mediano y largo plazo, porque son productos que, especialmente el café, así como tiene muchos amigos a nivel mundial, también tiene muchos enemigos. La misma ciencia médica está bastante contraindicada en muchos aspectos sobre el uso del café. Yo diría, ujú.
¿Cuál es su visión sobre eso? Aquí nosotros tenemos grandes oportunidades en cosas fantásticas que tenemos en trópico y en Amazonía, que no las tiene nadie. Y nunca Sí, hemos sí. pensado en explotar eso que se podía hacer en pequeñas granjas, con pequeños agricultores, sin grandes extensiones, para no ponernos a imitar al milagro peruano, que lo que hicieron fue venderle la tierra a 4 o 5 y de quién sabe dentro de 10 años cómo le va a cobrar ambientalmente eso a Perú. Doctor, Sí, muchas sí. gracias y muy buenas tardes. Bueno, no, pues yo diría que es que, digamos, yo diría que no solamente la Amazonía recrea la ventaja comparativa que tú estás señalando. O sea, siempre la competitividad para algunos tratados, que es lo que también está señalando en la definición que hiciste. La competitividad siempre se habla de como la conversión de la ventaja comparativa a la ventaja competitiva. Ese criterio, pues yo no soy macroeconomista, pero en teoría económica puede sonar, pero yo diría que las fuerzas naturales y la fuerza de la biología, pues recrea, yo les ponía por eso un interrogante hacia el futuro. O sea, el futuro, pues el pasado lo hemos construido bajo lo que tú señalas, todo lo estereotipado. Y cuando, pues, bueno, en la universidad nos enseñaron también todos esos estereotipos y nunca conocimos o estamos empezando a conocer las oportunidades o las ventajas comparativas que nos da un nicho de producción. Y eso lo podemos ejemplarizar a lo largo del país. O sea, lógicamente que la Amazonía pues recrea pues que no debemos intervenirla, sino aprovechar pues toda su capacidad de farmacopea e inclusive todo lo que la cultura que establecen los indígenas en su medicina, etcétera, etcétera. Los chamanes, bueno, etcétera. Esa cultura basada en la naturaleza, pues habría que interiorizarla. E infortunadamente el país desde la época de Gaviria pues marcha con una visión de la competitividad y la globalización para mí errada. Voy a poner un ejemplo. Hace como unos 8 meses, los cultivadores de arroz viven muy preocupados porque eventualmente los americanos van a invadirnos de arroz. Los americanos, ¿qué hicieron? Los americanos llevaron germoplasma indio, lo llevaron a la Universidad de Arkansas y generaron variedades de alta productividad con alto valor nutricional y funcional, produciendo más de 10 toneladas por hectárea. Nosotros creo que, no sé, pues yo no soy agrónomo, no tengo la cifra más reciente, pero estaríamos para alrededor de 3, 4 toneladas por hectárea. Entonces yo vi muy preocupado de que nos van a invadir de arroz y entonces allá la nacional fue de FENALCI y dijo, bueno, entonces ¿qué alternativa hay para? Entonces dijeron, no, el maíz. Y hombre, acabamos con toda la cultura que teníamos que desde nuestros orígenes del maíz y todas las variedades nativas, pues sí, pues las acabamos. Entonces, yo diría que hay que repensar al país en su esencia. O sea, somos un país único. Somos un país con unas oportunidades únicas, no para escalar. O sea, si a nosotros nos piden 50.000, 60.000 toneladas de maíz para exportar a China, pues no lo vamos a tener. Pero sí podemos exportar, digamos, aceites esenciales, por ejemplo. Yo he trabajado en aceites de orégano. Colombia tiene la mayor diversidad, digamos, de orégano del mundo. Pero los mercados no se han institucionalizado. Los mayores productores de carbacrol y timol que nos sacan del orégano se encuentran en Turquía y en Italia. Sin embargo, cuando nosotros examinamos eso aquí en Colombia, mientras ellos tienen una crisis estacional porque las macromoléculas varían de acuerdo al verano y el invierno, nosotros tenemos en el Patía, por ejemplo, tenemos unos oréganos constantes. En Santander, la profesora Starchenko de la UIS ha estudiado toda la olla del río Chicamocha
Y en la olla de río Chicamocha se encuentran todas las variedades, unas ricas en carbacol, otras en timol, otras cuando uno hace cromatografía, encuentra más de 250 precursores de lo que llaman los marcadores. Cuando uno trabaja en esa área, hay marcadores que son los que tienen mayor porcentaje y los otros son pues, entran en sinergia con los marcadores. Entonces, uno poniendo esos ejemplos, uno dice, hay que volver, digamos, a repensar el país en ese ordenamiento. Y en las commodities, pues habría que pensar si nuevamente, pues enfatizamos en las commodities, indudablemente que no podemos tampoco, digamos, echar eso digamos, en una transición radical, sino hacer unas transiciones lo más organizadas, lo más relevantes, donde también el pequeño productor, como tú señalas, que tenga la oportunidad de competir, digamos, en, en los diferentes mercados. Y sobre eso, pues, por eso yo asocio el tema con colocar eso en una etiqueta. Los australianos, cuando yo estudié allá, ellos decían, ¿qué hacemos con el desierto? Y se fueron y miraron que la composición de los canguros, y hoy qué sorpresa, los canguros eran ricos en omega 3 y dijeron, bueno, entonces vamos a estudiar qué comen los canguros, y comían unas variedades de leguminosas estilosantes, las mejoraron, ahí es donde el papel de la biotecnología juega un papel fundamental, la academia o el conocimiento explícito juega un papel fundamental para hacer esos desarrollos. Y hoy en día el término de productividad es un término también que nos agobia cotidianamente. Pues no, pues no, como digo, los ejemplos que va a colocar es en el área de ciencia animal, en el área pecuaria, que es un término que tampoco me gusta mucho usar. Los australianos dijeron, bueno, ¿cuál es la productividad? La productividad es que esos animales producen en el desierto, solamente les dan sal mineral y comen, pues ya mejoran, ellos siembran en grandes extensiones, buscan un equilibrio entre la gramínea y la leguminosa que es difícil de encontrar. Y ganan 350 gramos y exportan carne, digamos, determinada de novillos de 340, 380 kilos máximo. Aquí tenemos el estereotipo de 500 kilos, 510 kilos, ¿sí? Ahorita Arauca, los ganaderos de Arauca de las sabanas inundables que nosotros acabamos de terminar hace como 2, 3 años un proyecto, ellos cambiaron el chip y ya en el matadero vienen y traen carne producida en forma orgánica, de forma natural, con todo el tema del turismo que recrea esa gran diversidad, o sea, ir a esas zonas, pues eso pues ganarían mucho dinero. Entonces ellos, los australianos, tienen del mercado orgánico de carne, tienen casi el 30-40% del mercado japonés. No con el estereotipo del bovino de 550 kilos, sino menor. Si estuviéramos en una clase, pues con la visión que tiene, por ejemplo, los aborígenes del Parque del Serengeti, los Masái. Para ellos, ¿qué es productividad? Hay un libro que se dicen ¿qué es productividad para los Masái? Entonces, ellos tienen bos índicos de pesos adultos alrededor de 380 kilos, que producen 2 litros de leche por día durante 250 días, andan 30 kilómetros al día y producen un ternero por año. Para eso ellos productividad. Entonces, lo que llamamos productividad, yo diría, como base de la discusión, teníamos que establecerla a nivel local con las oportunidades que nos brinda esa localidad y con criterios, pues lógicamente, de eficiencia, eficacia y efectividad del uso del recurso natural. Lo que señalas tú, digamos, eso es lamentable. O sea, yo trabajé en una zona en Nariño, como Remolinos, donde esa era, en la época de la Revolución Verde fue el mayor productor de maíz y ahorita es un desierto. Allá no llueve, o sea, llevan 8 o 10 meses sin que caiga agua. ¿Y cuál es lo único que se da? Maní y orégano. Y ellos pues tratan de vincularse a los mercados pues con todas las limitantes pues que tiene el proceso. Pero sí, habría que repensar el país y indudablemente ustedes como futuros extensionistas tenían que
evaluar eso. Y conceptualmente yo diría que una primera definición es que yo estoy localizado en una región y que llamo eso productividad. No bajo un estereotipo de la revolución verde, de cargar grandes insumos para aumentar la producción. Y si lo va a hacer, lo use en procesos de optimización. O sea, mire, no diga yo recomiendo uso de triple 15 entre 50 y 100 kilogramos por hectárea. Diga 50, 51, 53. Y como dicen los campesinos, eso depende ya según, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que esa sería mi reflexión con respecto a la pregunta, que me he extendido un poco en la respuesta. Gracias, profesor.